Se disputó la etapa 12, una de las llamadas etapas reinas del Tour de Francia, no sin antes mencionar que en la etapa número 11 se imponía Jonas Vingegaard de manera magistral, tras un ataque sorprendente que ha dejado a Tadej Pogačar alejado y que le ha dado el liderato a Vingegaard, tomándole más de 2 minutos 50 segundos en la etapa anterior. Así que buena etapa para Nairo Quintana, quien llegaba segundo y se ponía quinto en la general. Para hoy se tendría una etapa de 165.1 kilómetros, la etapa reina con 3 puertos fuera de categoría. El primero de ellos el Col de Galibier de 23 kilómetros al 5.1, luego el Col de Croix de Fer de 29 kilómetros a 5.2 y que terminaría en el Alpe de Huez de 13.8 kilómetros al 8.1% de desnivel. Arrancaba la etapa del día de hoy con buen clima, buen tiempo, con expectativas debido a las palabras de Tadej Pogačar, quien perdía el liderato en la etapa anterior y decía que hoy tendría todo dispuesto para ir en busca de recuperar ese liderato, de realizar ataques realmente que lo pusieran nuevamente en la pelea del Tour de France. Así que esa era la iniciativa: Vingegaard con el amarillo, el señor Simon Heskey con las pepas rojas de la montaña, Tadej Pogačar con la camiseta de líder de los jóvenes. Se empezaba desde el principio con ataques buscando la fuga. También se presentaba una caída en la que se había involucrado el señor Steven Kruijswijk del equipo Jumbo-Visma. Sin embargo, la fuga se conformaba con corredores importantes de la Arkea, de Movistar, asimismo Christopher Froome, Thomas Pidcock del equipo Ineos. Con alegría veíamos cómo Christopher Froome se metía dentro de la fuga con ganas de tener un buen nivel o recuperar su nivel, lo que lo distinguió siendo el 4 veces ganador del Tour de France. Otros nombres que estaban dentro de la fuga eran los corredores Luis Menties, Giulio Ciccone, Anthony Pérez, Nils Powell, Nelson Oliveira, y de esta manera se perfilaban en busca de lo que sería la fuga del día, en busca de conseguir los puertos de montaña. En el Galibier pasaba primero Anthony Pérez, Giulio Ciccone segundo, luego Menties, Powell y el señor Oliveira. Continuaban con el desarrollo de la etapa. En el primer puerto pues no hubo ataques, lo mismo pasó en el segundo puerto, control total por parte del equipo Jumbo-Visma con cada uno de sus corredores a buen ritmo. La fuga empezó a tomar diferencias, logró diferencias por encima de los 8 minutos y prácticamente pues parecía que dentro de la fuga estaría el ganador del día de hoy. Luego la fuga se fue seleccionando poco a poco, quedaban corredores en la parte de adelante como Thomas Pidcock, el señor Luis Menties, Giulio Ciccone, Christopher Froome y Nelson Powell. Entre tanto, el grupo principal pues sería manejado por el equipo Jumbo-Visma. Se empezaban a quedar corredores como Rigoberto Urán, ya lo había hecho Daniel Felipe Martínez, es decir que el ritmo era bastante fuerte. Se llegaban al segundo puerto del día, allí pasaría primero Giulio Ciccone, seguido de Nelson Powell y Luis Menties. Estos eran los que pasaban en primer lugar. Luego empezaban el descenso y allí Thomas Pidcock tomaba la iniciativa, seguido de Luis Menties y el corredor Christopher Froome. Entre tanto, el grupo principal seguía sin escaramuzas. Al final eran 5 corredores. Estos mismos 5 corredores seguían en la punta de la carrera, buscando lo que sería la definición, donde vemos imágenes del mítico puerto Alpe de Huez, el más esperado, bastante público como siempre. Se sabe, esta etapa que está incluido en el recorrido del Tour de Francia siempre va a tener bastantes expectativas. Entramos ya a lo que era la definición de los últimos kilómetros. Expectativa porque Tadej Pogačar había prometido que hoy iba a estar movida la carrera. Sin embargo, el equipo Jumbo-Visma, con un equipo bastante completo todavía, 5 corredores, los demás equipos ya se veían diezmados. Thomas Pidcock tomaba la iniciativa y se iba en solitario en busca de la victoria. Dejaba a Luis Menties y a Christopher Froome sembrados y se iría en solitario este corredor del equipo Ineos, sacando diferencias a 8 kilómetros de meta, buscando en solitario la victoria de la etapa. Entre tanto, en el grupo principal o el pelotón donde iban los favoritos empezaban a sufrir algunos corredores. Uno de ellos sería Nairo Quintana, que lamentablemente empezaba a perder ritmo, desconectándose de los corredores favoritos del grupo donde estaba el líder de la competencia. Así que Nairo Quintana empezaba a ceder tiempo, aunque seguiría un ritmo bastante regulado, y no sería el único, porque otros corredores empezaban a sufrir también, como es el caso del británico Adam Yates. También lo haría Romain Bardet. Luego sería el corredor español Enric Mas. Es decir que el ritmo que imponía el equipo Jumbo-Visma era bastante fuerte. Aquí ya se empezaba a sentir realmente que habían diferencias. Entramos ya a los últimos 5 kilómetros
y como lo decíamos, corredores importantes como Romain Bardet, el mismo Enric Mas empezaban a sufrir, mientras que el equipo Jumbo se mantenía firme y todos a la expectativa de qué haría Tadej Pogačar. Ya en este momento, a falta de 4 kilómetros, exactamente quedaba un compañero nada más con el señor Vingegaard, mientras que empezaba a sufrir Adam. Luego vendrían los ataques a falta de 3.1 kilómetros, los ataques por parte de Tadej Pogačar. El corredor esloveno, el joven maravilla como le llaman algunos, empezaba a hacer unos ataques fuertes. Quien únicamente resistía sus ataques era Jonas Vingegaard. El corredor danés neutralizaba de manera magistral al corredor esloveno, y de esta manera pues se veían diluidas las aspiraciones del joven corredor del equipo Emiratos Árabes Unidos. Entramos a la parte definitiva, los últimos 2 kilómetros de la etapa, cuando veíamos sufrir a Enric Mas, cuando veíamos nuevamente los latigazos de Tadej Pogačar. Ya Thomas Pidcock se perfilaba para lo que sería su victoria en el Tour de Francia, y nada más y nada menos que en el mítico Alpe d'Huez. Así, señores, que de esta manera Tadej Pogačar, por más que lo intentó, siempre encontró una gran respuesta por parte del corredor Vingegaard. Entramos al último y definitivo kilómetro y Thomas Pidcock se acicala porque es su estreno con victoria en una gran vuelta, y nada más y nada menos que en el Tour de France. Aquí entraba el corredor británico, el equipo Ineos. Este gran corredor que hace parte del ciclocross también, viene allí de ser gran figura con el señor Van der Poel. Aquí Thomas Pidcock celebraba su primera victoria en una grande y nada más y nada menos que en el Tour de France. Excelente por el corredor británico, así que daba un golpe de autoridad sobre la mesa, y de esta manera se estrenaba en las grandes vueltas y se vuelve a meter un poco en la pelea de la clasificación general. Así que Thomas Pidcock logra su victoria con segundo lugar de Luis Mentier, para luego ver ingresar a Christopher Froome en el tercer lugar de la etapa del día de hoy. Un esperanzador Christopher Froome, que realmente ha demostrado que está recuperando su forma. Es su mejor resultado después del accidente, y luego entrarían a 3 minutos 22 los favoritos, Tadej Pogačar con Jonas Vingegaard, quien a pesar del gran esfuerzo del corredor esloveno pues no ha logrado buenos réditos. Nairo Quintana entraba un poco rezagado, pero se mantiene en el top 10 de la general. Así que la victoria de etapa de hoy para Thomas Pidcock, con segundo lugar de Luis Mentier a 48 segundos, luego Christopher Froome a 2.06, Nelson Powell a 2.29, a 3.23 entró Pogačar con Vingegaard, Thomas y Giulio Ciccone, quien entró décimo en la etapa del día de hoy. Entonces Nairo Quintana ha entrado rezagado a 4 minutos 42 segundos, mientras Rigoberto Urán y Daniel Felipe Martín han perdido bastante tiempo el día de hoy. La general, Jonas Vingegaard líder a 2.22, Tadej Pogačar en la segunda posición, Geraint Thomas a 2.26, Romain Bardet ahora es cuarto a 2.35, Adam Yates es quinto a 3.44, Nairo Quintana es sexto a 3.58, a 4.07, se acomoda a séptima posición David Gaudu. Luego está Thomas Pidcock a 7.39, Enric Mas noveno a 9.32, y Alexander Blasov ha entrado al top 10 a más de 10 minutos. Camiseta amarilla, Jonas Vingegaard, Hesky, la de lunares rojos de la montaña, Wout van Aert, la verde, los puntos, y Tadej Pogačar sigue siendo el mejor joven. Etapa número 13, la de 192,6 kilómetros que termina en Saint-Étienne, con 3 puertos, 2 de tercera, 1 de segunda, una etapa de media montaña, pero con probabilidades de que llegue para que se dispute al sprint. Bueno, señores, no siendo más por ahora, les invito a que se suscriban y dejen un like, con esto apoyan nuestra iniciativa. Nos veremos próximamente, hasta entonces.